Gusto de nuevo saludarles. Mi nombre, como ustedes sabrán, es Denis Anderson Lara. Soy tutor del programa de refuerzo académico para estudiantes de nuevo ingreso. Si ustedes están acá ahorita, significa de que pues no lograron pasar la primera prueba. No, nada. Entonces, vamos a seguir siempre con el curso de refuerzo. Vamos a hablar ahora entonces de un término muy interesante. El tema asignado para este día tiene que ver con el trabajo y la energía. ¿Verdad? Vamos a ver la definición física de lo que es el trabajo y lo que es la definición eh, más que todo el trabajo. Entonces, vamos a empezar hablando acerca de estos temas. Los temas que vamos a estudiar en esta videoconferencia son, vamos a hablar acerca de lo que es el concepto del trabajo. Vamos a, eh, entonces, perdón ahí por la inconveniencia, pero ahorita, pues por motivos de tiempo, me ha tocado hacer esta videoconferencia en un lugar diferente. Entonces, eh, vamos a, como les mencionaba, a hablar acerca del concepto de trabajo. Vamos a hablar del trabajo desarrollado por fuerzas constantes y el trabajo de una fuerza variable en una dimensión, ¿verdad? Solamente voy a tomar unos minutos mientras me muevo aquí. Voy a moverme con mi laptop. Ya, un momento. En un momento continúo. Vale, ok. Bueno, como les mencionaba, vamos a hablar acerca del concepto de trabajo, el trabajo desarrollado por fuerzas constantes, el trabajo de una fuerza variable en una dimensión. Y vamos a seguir con el concepto. Primero vamos a estudiar lo que es el concepto de trabajo, ¿verdad? El concepto de trabajo que quizás más de alguna vez escuchado, hemos escuchado la expresión, hoy he trabajado bastante. Eh, ¿Verdad? Como le estamos considerando, como podemos ver aquí en la imagen, tenemos una oficinista, una persona ahí con una computadora y tenemos otra persona ahí realizando un esfuerzo físico. Entonces, el concepto de trabajo que vamos a manejar es el siguiente. Y este es un asunto bien me gustó bastante. Se lo empujaron a un automóvil y se ha quedado varado en medio de la pista. Estas son actividades cotidianas. Tratar de hablar más fuerte, pero necesito que alguien más me diga si se escucha ahorita interferencia. Ok, ahorita se escucha algo. ¿Se escucha bien? Creo que es por la señal que tengo ahorita. No tengo mucha señal, realmente. Ustedes me dicen ahí si se escucha bien o no se escucha bien. Ustedes me confirman ahorita. Así veo dónde me ubico mejor. Eh, Díganme ahí para seguir siempre con la videoconferencia. Si no, no sé cómo podemos hacer ahí. Alguien más que me diga si se escucha bien o no se escucha bien. Si no, yo sigo. Vaya, ok, ahorita se escucha bien. Perfecto. Vaya, voy a seguir con este asunto. ¿Alguien más que me confirme si se escucha bien? Ahorita sí, ok, perfecto. Ya eh, lo más difícil. Dice que ahora se está cortando.
A ver, vaya, ahora, ahora si ustedes me confirman si se escucha bien o no se escucha bien. Vaya, ahorita me dicen de que sí se escucha bien, ¿verdad? Que no se traba mucho. Ya traté de hacer algunas pequeñas modificaciones ahí donde estaba y vaya, vamos a continuar. Como les mencionaba, todos en algún momento de nuestra vida pues nos ha tocado realizar diferentes actividades físicas, ¿verdad? Como por ejemplo mover un sofá, levantar un rimero de libros o una pila de libros, empujar un automóvil que se ha quedado varado en medio de una autopista, y todas estas actividades pues concuerdan con la definición cotidiana de trabajo, ya que requieren de algún tipo de esfuerzo, y este tipo de esfuerzo puede ser físico o puede ser mental. Ahora bien, ¿cuál es el concepto de trabajo que vamos a manejar? Dice así también lo siguiente: todas las actividades mencionadas pues con anterioridad tienen un factor en común, y es que en todas ellas realizamos trabajo, ya que desplazamos un objeto de un lugar a otro mediante la aplicación de una fuerza, ¿verdad? Efectuamos más trabajo si la fuerza es mayor, empujamos, por ejemplo, más fuerte el auto, o si el desplazamiento es mayor, lo empujamos una mayor distancia, ¿verdad? Todos estos son conceptos que manejamos y podemos ver de que la fuerza, entonces en el concepto de trabajo hay el concepto de fuerza está presente, ¿no? Está siempre presente el trabajo. Entonces, por ejemplo, si el trabajo siempre va a estar presente en el concepto de, perdón, la fuerza siempre va a estar presente en el concepto de trabajo. Me van avisando si se escucha bien o no se escucha bien, por favor, les voy a agradecer. Creería yo que ahorita se escucha bien, ¿verdad? Que no hay ningún tipo de interferencia ni interrupción, así que voy a seguir. Eh, si alguien me dice, sí, todo bien, ok, perfecto. Entonces, como podemos ver, ese es el concepto de trabajo, ¿verdad? Tenemos ese concepto elemental, ¿verdad? En el que el trabajo siempre va a ir relacionado con la aplicación de algún tipo de fuerza sobre un objeto, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué más vamos a entender por el concepto de trabajo? Bueno, se menciona lo siguiente: el físico define el trabajo con base a las observaciones que dijimos en anterioridad, por ejemplo, mover una pila de libros, empujar un auto que se ha quedado varado. En todos estos, como dijimos, hay un concepto en común que es la aplicación de una fuerza. Ahora bien, en base a estas observaciones podemos decir lo siguiente: considere un cuerpo, se menciona, que sufre un desplazamiento de magnitud S en línea recta. Por ahora, supondremos que todo cuerpo puede tratarse como una partícula y despreciaremos cualquier rotación o cambio en la forma del cuerpo. Ahorita vamos a considerar como que cada uno de estos elementos, que el cuerpo lo vamos a considerar como una partícula, ¿verdad? No vamos a considerarlo como un cuerpo del cual, pues, al aplicarle una fuerza, él puede rotar o cambiar en la forma del cuerpo. Eso es otro asunto diferente. Ahora, dice, mientras el cuerpo se mueve, una fuerza constante actúa sobre él en la dirección del desplazamiento, ¿verdad? Como podemos ver aquí en la imagen que estamos apuntando acá. Ahora, definimos el trabajo, y el trabajo lo vamos a conocer con la letra W, realizado por esta fuerza constante en dichas condiciones, como el producto de la magnitud de la fuerza y la magnitud del desplazamiento. Y la leyenda en la imagen dice así: el trabajo realizado por una fuerza constante que actúa en la misma dirección que el desplazamiento, si un cuerpo se mueve con un desplazamiento X, mientras una fuerza constante F actúa sobre él en la misma dirección, el trabajo realizado por la fuerza sobre el cuerpo se define como F, o la fuerza por el desplazamiento. La unidad de trabajo en el sistema internacional, como la fuerza, como el trabajo, perdón, se conoce, es el Joule.
que se abrevia con una letra J y se pronuncia Joule, así como se escucha, ¿verdad? Joule. Nombrada así en honor del físico inglés del siglo XIX, James Prescott Joule. Entonces vemos que en cualquier sistema de unidades, la unidad de trabajo es la unidad de fuerza multiplicada por la unidad de distancia. En el sistema internacional, la unidad de fuerza es el newton y la unidad de distancia es el metro. Así que un joule siempre va a equivaler, o equivaldría, perdón, a lo que es un newton por metro. En el caso de que estemos trabajando, por ejemplo, en otro sistema que no sea el sistema internacional, supongamos de que es el sistema inglés en el que estamos trabajando, la unidad de fuerza sería la libra, la unidad de distancia es el pie y la unidad de trabajo es el pie libra. Entonces estas conversiones pues, nos van a servir, nos van a ayudar a entender más estos conceptos, ¿verdad? Pero siempre se va, el trabajo siempre va a estar referenciado con el término joules, ¿verdad? Ahora, ¿qué más podemos saber de esto? Ahora, veamos un caso quizás un poco aplicado, un caso, por así decirlo, más realista, cómo lo podemos ver en nuestra vida cotidiana, el concepto de trabajo. Pensemos, menciona, en una persona que está empujando un automóvil que se le ha averiado, ¿verdad? Quizás muchas veces hayamos visto eso con anterioridad, quizás muchas veces lo hayamos visto en la carretera, en donde nosotros vivamos, que quizás algún vecino, algún amigo alguna vez se le ha quedado su vehículo y pues nosotros tengamos que ayudarle. Y para eso significa de que nosotros vamos a aplicar una fuerza sobre el vehículo, ¿ok? Dice, si lo empuja a lo largo de un desplazamiento con una fuerza constante en la dirección del movimiento, la cantidad de trabajo que efectúa sobre el auto va a estar dada por la ecuación W, o sea, trabajo es igual a fuerza por S, es decir, por el desplazamiento. Ahora bien, surge una pregunta. Si la persona hubiera aplicado una fuerza con un ángulo θ con respecto al desplazamiento de la figura, entonces podemos decir que la componente, esa fuerza tiene una componente en la dirección del desplazamiento y una componente al igual que va a actuar perpendicular al desplazamiento. Y la imagen menciona, si el automóvil se mueve con un desplazamiento S, mientras una fuerza constante actúa sobre él con un ángulo θ con respecto al desplazamiento, el trabajo efectuado por la fuerza sobre el auto va a ser igual, el mismo concepto, fuerza por desplazamiento, pero ahora vamos a considerar el desplazamiento, aquel desplazamiento que vaya paralelo, ¿verdad? La fuerza, perdón, que vaya paralela al desplazamiento del automóvil. Solamente dice la fuerza que es paralela al desplazamiento del automóvil va a realizar trabajo sobre el auto. En este caso sería la componente en X de esta fuerza que tenemos en dos dimensiones. Ahora bien, la fuerza que es perpendicular al desplazamiento del vehículo no va a efectuar ningún tipo de trabajo sobre el auto. Por lo tanto, ese concepto no lo vamos a ocupar, ¿verdad? Sino que vamos a ocupar simplemente el concepto en el caso de que nos den una fuerza que está siéndose aplicada con un ángulo θ sobre el desplazamiento, vamos a considerar únicamente aquella componente de la fuerza que es paralela al desplazamiento. Ok, me detengo aquí un momento, si existe una duda ahorita, pues la pueden hacer. Les voy a dar un minuto, unos 2 minutos para que ustedes puedan escribir algún tipo de duda que tengan al respecto, pues la solventamos ahorita. Así que ahorita los dejo 1 o 2 minutos y los voy a estar escuchando para que ustedes me digan si hay alguna duda o no. ¿Alguna duda? ¿O todo hasta el momento está claro? ¿O no está tan claro? Pero sin pena, ¿verdad? Aquí yo lo voy a estar leyendo en mensajes, alguna duda que alguien tenga al respecto, pues siéntase en la libertad de hacerlo. Al fin y al cabo todos quizás
En algún momento hemos tenido dudas, pero creo que este momento está entendible, ¿verdad? Porque no hemos entrado a los conceptos más crudos o más difíciles. Además, hay un ejemplo que quizás va a reforzar más este concepto, ¿verdad? Ahorita, pues, en este momento creo que no es nada difícil. Hemos hablado acerca del trabajo, cómo se define físicamente el trabajo y pues todo lo demás, ¿verdad? Cómo se define el trabajo físicamente, las ecuaciones, ¿verdad? Considerando de que, por ejemplo, tenemos una fuerza que se está actuando sobre un ángulo teta, sobre un desplazamiento. Entonces, vale, ok, ya que alguien me preguntó, Jonathan, bueno, Jonathan, hemos visto hasta el momento, Jonathan, el pequeño resumen que te puedo dar, hemos visto acerca de lo que vamos, el concepto de trabajo, ¿verdad? Que el trabajo siempre se define como una fuerza por un desplazamiento, ¿verdad? Una situación, por ejemplo, realizamos un trabajo cuando nosotros empujamos un automóvil. Cuando nosotros empujamos a un automóvil, al automóvil le aplicamos una fuerza, ¿verdad? Entonces, la distancia que el automóvil se desplace debido a esa fuerza, el producto de esa fuerza que nosotros le aplicamos al automóvil por la distancia que lo hemos hecho desplazar, ese producto es el trabajo, ¿verdad? Entonces, te lo resumo así, en pocas palabras, acerca de lo que es el trabajo, ¿verdad? También esta presentación, solamente recordarles que va a estar disponible, ¿verdad?, en el sitio de canal de YouTube de Urani para que ustedes puedan ir, puedan recapitular este video, ¿verdad? Al principio tuvimos como que un pequeño problema ahí de interferencia de señal, pero como que pues al parecer ya se estabilizó la señal, tenemos una buena señal y ustedes pues pueden ir a retroalimentar más adelante si quieren este tema. Bueno, ya teniendo este pequeño paréntesis, vamos a seguir con lo que es nuestra presentación. Bueno. Entonces hablábamos acerca de ese concepto de trabajo, cuando un trabajo, una fuerza, ¿verdad?, se aplica con un ángulo diferente, que un ángulo diferente al desplazamiento, entonces veíamos de que la componente que realiza el trabajo es la componente que es paralela al desplazamiento, ¿verdad? Ok. Ahora vamos a definir entonces de esta manera. Es decir, en este caso dice, solo la componente paralela, como habíamos mencionado, es eficaz para mover el auto. Por lo que definimos el trabajo como el producto de esta componente de fuerza y la magnitud del desplazamiento. Por lo tanto, la ecuación para el cálculo del trabajo realizado en la dirección del desplazamiento quedaría de la siguiente manera. La fuerza por el desplazamiento por el coseno del ángulo teta, o el ángulo phi, perdón, en este caso sería el ángulo phi, que está formando la fuerza con respecto al desplazamiento. Vamos a ver un ejercicio, un ejemplo de este concepto. Es un ejemplo de un trabajo realizado por una fuerza constante, ¿verdad? Una fuerza constante, vamos a suponer de que la fuerza, sin importar la distancia que nosotros hayamos desplazado a la partícula, es la misma, no la vamos a variar. Ok. Vamos a ver, dice así, Esteban ejerce una fuerza constante de magnitud 210 newtons, aproximadamente 47 libras. Ahora, esa es una conversión, haciendo paréntesis, es una conversión que se, suponiendo de que nosotros nos den en el sistema inglés, ¿verdad? Ellos manejan la libra fuerza, nosotros manejamos en el sistema internacional los newtons, y estén acostumbrados de que en la mayor parte de su carrera van a ocupar lo que son los newtons. Ok, dice, Esteban ejerce una fuerza constante de magnitud 210 newtons sobre el auto averiado mientras lo empuja una distancia de 18 metros. Además, dice, un neumático se desinfló. Para la mayor suerte de Esteban una llanta se le pinchó. Dice que, así que para lograr que el auto avance al frente, entonces Esteban, nuestro querido amigo Esteban, debe empujarlo con un ángulo de 30 grados con respecto a la dirección del movimiento. Ahora, la pregunta es, ¿cuánto trabajo entonces efectúa Esteban? ¿Qué vamos a proceder a hacer? Primero vamos a plantear nuestro ejercicio. Tenemos que ir sacando los datos. El primer dato que vemos dice que el ángulo entre la fuerza y el desplazamiento pues se da explícitamente en el inciso, ¿verdad? Nos dice que el ángulo es de 30 grados. De manera que podemos aplicar directamente en este caso nuestra ecuación que ya determinamos con anterioridad. ¿Cuál ecuación es esa? La ecuación
que ya habíamos visto aquí en la slide anterior, que dice que el trabajo es igual a la fuerza por el desplazamiento por el coseno del ángulo phi, es decir, el coseno del ángulo que la fuerza está formando con respecto al desplazamiento. Y de tal manera que a la hora de meter, por así decirlo, esos datos en nuestra ecuación, tenemos lo siguiente. Trabajo, como dijimos, es fuerza por desplazamiento por el coseno de teta. Entonces, al considerar eso, vamos a tener 1210 newton, que es 210 newton, bueno, 210 newton, por la distancia, por los 18 metros, por el coseno de 30 grados. Al hacer esto, el resultado vamos a obtener es 3.33 por 10 al cubo joules. Ahora, quiero ver si esto ha quedado completamente claro. ¿Qué pasaría si nos dicen que, como ya tenemos el ángulo que está formando la fuerza con respecto al desplazamiento, ya tenemos ese ángulo de 30 grados? Ahora, la pregunta es, ¿por qué hemos considerado el coseno de ese ángulo de 30 grados? Ahora, ¿por qué hemos considerado este coseno de 30 grados y por qué no consideramos el seno de 30 grados? ¿Cómo es ese coseno de 30 grados con respecto al desplazamiento? Considerando que es un desplazamiento horizontal. ¿Cómo creen ustedes que es? ¿Es paralelo o es perpendicular? Alguien que me escriba, que lo ponga aquí, lo leeré el comentario. ¿Por qué consideramos ese? ¿Es perpendicular o es paralelo? Ese coseno de 30 grados. Vamos a ver, ¿alguien? Cree que es perpendicular, dice. Cuidado, porque acordémonos que si es perpendicular, entonces ese desplazamiento no va a estar, o esa fuerza no va a estar haciendo trabajo con respecto al desplazamiento. Vamos a volver aquí al inciso anterior. Supongámonos que este es Esteban, ¿verdad? Entonces aquí viene Esteban, el pobre Esteban, viene empujando el automóvil, lo viene empujando a una distancia S, pero entonces Esteban se da cuenta de que una llanta está pinchada también. Entonces Esteban viene y aplica esa fuerza con un ángulo phi con respecto a la horizontal. Aquí como lo estoy marcando. Este es el desplazamiento, ¿eh? Aquí va el desplazamiento, la línea punteada. Pero ahora a Esteban, la dirección de la fuerza se le está aplicando en un ángulo de 30 grados con respecto al desplazamiento que el automóvil ya lleva. Obviamente que Esteban no es un superhumano, ¿verdad? Que le va a cambiar la dirección al automóvil, sino que el automóvil siempre se sigue desplazando en la misma dirección. Aquí lo voy marcando. Ahora Esteban, como ya se fijó que la llanta está ponchada y para que no le cueste empujar, entonces empieza a empujar con un ángulo de 30 grados acá, ¿ves? Y este es el ángulo phi que está formando esa fuerza con respecto al desplazamiento que lleva el vehículo. Entonces, esta es la fuerza perpendicular, pero esa fuerza perpendicular no va en la dirección del desplazamiento. Entonces, como eso no va en dirección del desplazamiento, no hace trabajo, por lo que únicamente es la componente paralela, es decir, F con el coseno del ángulo es la que realiza trabajo. Por eso es que nosotros consideramos en esta ecuación el coseno del ángulo teta. Entonces esa es la explicación por el cual nosotros hemos considerado una componente paralela al desplazamiento. Entonces, ¿alguna duda? ¿Quedó claro este concepto entonces? Menciónenme ustedes si quedó claro. Pues no, pues lo vuelvo a explicar, no hay problema. ¿Quedó claro? ¿Quedó claro? Ok. Espero que sí, ¿verdad? Quería que sí, ¿verdad? Ok. Ahora vamos a hablar acerca de otro concepto. El trabajo realizado por fuerza variable. Ok. ¿Qué podemos entender por el trabajo realizado por fuerza variable? Bueno, lo que vamos a entender por trabajo realizado por fuerzas variables es el siguiente. Hasta ahora hemos considerado solamente trabajo efectuado por fuerzas que son, ¿de qué tipo? Constantes. Pero ahora bien, ¿qué sucede cuando estiramos un resorte? Cuanto más lo estiramos
con más fuerza debemos tirar. Todos quizás hemos jugado con los resortes, ¿verdad? A comprimirlos, a estirarlos. Pero no sé si la mayoría de nosotros se ha fijado que cuando estiramos un resorte, en cuanto más lo estiramos, hay que hacerle o aplicarle una fuerza más grande, ¿verdad? Entonces, así que podemos considerar que la fuerza ejercida no es constante al estirarlo, ¿verdad? No es como consideramos anteriormente que decíamos que la fuerza era constante, ahora no, sino que la fuerza va cambiando con respecto a la elongación del resorte. Ahora, también dice, analizamos únicamente un movimiento de tipo rectilíneo, pero podemos imaginar muchas situaciones en las que una fuerza que varía en magnitud, dirección o ambas cosas actúa sobre un cuerpo que sigue una trayectoria curva. Entonces, necesitamos poder calcular el trabajo realizado por la fuerza en estos casos más generales. Pero, ¿qué vamos a considerar ahorita? Agreguemos, ahorita vamos a ir despacio, ¿verdad? Vamos a ir agregando solamente una complicación a la vez. Consideremos un movimiento rectilíneo en el eje X con una fuerza, cuya componente X por f de X, es decir, el trabajo, varía conforme se mueve el cuerpo. Un ejemplo en la vida cotidiana es conducir un automóvil en una carretera recta, pero el conductor está acelerando y frenando constantemente. Suponga que una partícula se mueve sobre el eje X de X1. Aquí está el ploteo de eso, de X1, una partícula se está moviendo a X2. La figura 6.16b, es decir, esta, es una gráfica de la componente X de la fuerza en función de la partícula, en función de la coordenada X de la partícula. Para poder determinar el trabajo realizado por esta fuerza, entonces procedemos a dividir el desplazamiento total de X1 a X2 en pequeños segmentos considerados como diferenciales, ¿verdad? Aquí tenemos esos pequeñitos segmentos aquí como los diferenciales de desplazamiento, ¿verdad? Aproximamos el trabajo realizado por la fuerza en el segmento X diferencial X sub A como la componente X media de la fuerza en ese segmento multiplicado por el desplazamiento diferencial de X sub A. Hacemos esto para cada uno de los segmentos que ya tenemos y después sumamos todos los resultados. El trabajo realizado por la fuerza en el desplazamiento total de X1 a X2 es igual a la fuerza en A de la componente X por el diferencial de X en A, y así sumamos todas estas áreas de cada uno de estos cuadrados, de cada uno de estos elementos que tenemos acá, de estos rectángulos que tenemos acá, sumamos las áreas de cada uno de esos y al sumarlas nos va a dar lo que es el trabajo realizado por una fuerza variable. Pero ¿no se han fijado ustedes que qué complicado estaría sacando esos elementos de área pero tan ínfimamente pequeños? Sin duda alguna que sí. Entonces, ¿qué hacemos en ese concepto? Bueno, se menciona lo siguiente. En el límite, donde el número de segmentos se hace muy grande y su anchura, pues, son tan pequeños que se le conoce como diferenciales, esa suma se va a convertir en una integral. Entonces, en la integral de f de x de x1 a x2, ¿verdad? Entonces, el trabajo, dice, si el f de x, la componente de la fuerza en x es constante, entonces podemos decir que el trabajo realizado de un punto x2 a un punto x1, x1 a x2, se puede considerar como la fuerza promedio multiplicado por la diferencia de x2 a x1. ¿Verdad? De esa manera nosotros podemos encontrar el componente x de la fuerza. Ahora, veamos qué dice esto. Ahora, apliquemos lo que hemos visto con anterioridad a un resorte estirado. Como dijimos, para mantener un resorte estirado a una distancia x más allá de su longitud sin estiramiento, debemos aplicar una fuerza de igual magnitud en cada extremo.
Si el alargamiento de X no es excesivo, vemos que la fuerza aplicada al extremo derecho tiene una componente X directamente proporcional a X. ¿Verdad? Una constante llamada constante de fuerza o constante de resorte del resorte. Las unidades K son fuerzas divididas entre distancia, ¿verdad? Ahora, me voy a saltar algo, dice algo muy interesante, dice que la observación de que el alargamiento no excesivo es proporcional a la fuerza fue hecha por Robert Hooke. Y se conoce como pues, la ley de Hooke. Sin embargo, no debería llamarse ley, pues es una afirmación acerca de un dispositivo específico y no una ley fundamental de la naturaleza. Los resortes reales no siempre obedecen a la ecuación con precisión, ¿verdad? Entonces, podemos definir de que mediante la ley de Hooke, el trabajo ejercido por una fuerza variable en un movimiento rectilíneo se ve de esta manera, ¿verdad? Como un triángulo, es directamente proporcional, donde el área del triángulo bajo la línea representa el trabajo realizado sobre el resorte cuando éste se estira de una posición 0 a un valor máximo de X. Entonces el trabajo en un resorte es igual a un medio de K, o sea, la constante del resorte por el desplazamiento al cuadrado, ¿verdad? Entonces tenemos también esta ecuación, se indica que el trabajo es la fuerza media multiplicado por el desplazamiento total. Vemos que el trabajo total es proporcional al cuadrado del alargamiento final. Para estirar un resorte ideal de 2 centímetros necesitamos efectuar 4 veces más trabajo que por estirarlo 1 centímetro. Entonces la ecuación supone que el resorte no estaba estirado originalmente. Si el resorte ya está estirado a una distancia x1, el trabajo necesario para estirarlo a una distancia mayor a x2 es un medio de kx al cuadrado menos un medio de k por x1 al cuadrado. Ahora, vamos a ver un ejercicio, el último ejercicio de esta serie que nos toca ahorita, que dice, un ejemplo, trabajo sobre una balanza de resorte. Dice de la siguiente manera: una mujer que pesa 600 newtons se sube a una báscula que contiene un resorte rígido. En equilibrio, el resorte se comprime pues, solamente 1 centímetro, ¿verdad?, bajo su peso. Ahora dice, calcule la constante de fuerza del resorte y el trabajo total efectuado durante lo que es la compresión. Ahora dice, igual, hacemos lo mismo, lo planteamos, hacemos que los valores positivos correspondan al alargamiento, de modo que el desplazamiento del resorte como la componente X de la fuerza que la mujer sobre el f de X son negativos. Entonces, ahora lo que seguimos es lo siguiente. La parte superior del resorte se desplaza 1 centímetro. Y la fuerza que la mujer aplica al resorte es de menos 600 newton. Por la ecuación, la constante de fuerza, pues la obtenemos. Y como se menciona aquí en el ejercicio, ¿verdad? Y usamos un desplazamiento de x1 igual a 0 y un x2 igual a menos 0.010 metros. Entonces, a partir de eso, tenemos que podemos encontrar pues el trabajo que se realiza sobre ese resorte, ¿verdad? Voy algo ligero porque pues no sé si tienen dudas al respecto, los escucho, ¿verdad? O voy a dejar aquí escrito lo que necesitan para poderlo saber, ¿verdad? Entonces hacerlo ver, si no pues esto sería todo, ¿verdad? Lo que yo tenía preparado por ustedes, un resumen algo corto, algo acelerado, pero si no hay dudas o algo al respecto pues agradecería que ustedes me indicaran. Ok, explicar nuevamente el último ejercicio. Vale. ¿Dónde empezamos? Okay. Tenemos, de nuevo, un ejercicio, dice que una mujer pesa 600 newtons, se sube una báscula, que esta báscula contiene un resorte rígido. Al pararse, el resorte se comprime 1 centímetro bajo el peso, ¿verdad? Entonces se menciona que hay que calcular la fuerza del resorte y el trabajo total efectuado sobre él durante la compresión. Primero dice que vamos a considerar que los valores positivos de X pues corresponden al alargamiento. En este caso el resorte no se está alargando, se está comprimiendo. Por lo tanto, el desplazamiento del resorte como la componente X de la fuerza que la mujer ejerce sobre él, pues van a ser en una dirección negativa, porque no se está el resorte no se está alargando, sino que se está comprimiendo.
Entonces, la parte superior del resorte inicialmente, pues, estaba en cero, ¿verdad? Eh, no tenía un desplazamiento, no había sufrido ningún tipo de fuerza, ningún tipo de elongación o ningún tipo de contracción, sino que el resorte estaba como estaba en su estado natural, o sea, en cero, ¿no? Eh, Ahora bien, dice que la parte superior de ese resorte se desplaza 1 centímetro. Entonces, al convertir ese centímetro en unidades de metros, tenemos menos 0.010 metros. ¿Por qué? Porque se está comprimiendo, no se está alargando. Dijimos que íbamos a considerar positivo el desplazamiento si lo alargábamos, pero en este caso se está comprimiendo, por lo cual nosotros consideramos de que el resorte, la componente en X, pues será negativa. Igual en el caso de la fuerza va en la dirección contraria al alargamiento, entonces en este caso la fuerza se está comprimiendo, ¿verdad? Entonces, ahora bien, sabíamos de que la fuerza, para calcular la fuerza sobre un resorte, la fuerza sobre un resorte se define como el desplazamiento, eh, el de fuerza en X es igual al desplazamiento por la constante del resorte. Entonces, simple y sencillamente lo que se hace es un despeje. Despejamos K, o sea, la constante del resorte, con una fuerza en X. Como dijimos que la de fuerza en X es negativa y que el desplazamiento va en dirección de la fuerza también en un sentido negativo, obtenemos la constante de la fuerza del resorte. O sea, la constante de la fuerza nos referimos a la fuerza natural que el resorte aplica para no salir de su estado natural, ¿verdad? De su elongación o de su contracción inicial, ¿verdad? Entonces, ¿hasta ahorita va bien la explicación o todavía hay alguna duda? Voy muy rápido, entonces me lo pueden mencionar ustedes ahorita, por favor. Si no sigue, eh, si no sigo, ¿está bien así o lo explico de otra manera? Ok, no, pero sin pena. Si usted me dice ahí, Néstor, que todavía necesita que yo sí, que lo explique de otra forma, me lo menciona. Si no, pues sigo, ¿verdad? Pero ahí su respuesta. Ok, está bien. Bueno, entonces, como ya procedemos a encontrar el trabajo que la mujer está haciéndolo, la fuerza, el peso de la persona está haciendo sobre el resorte. Consideramos de que inicialmente el resorte pues no había ningún tipo de contracción en él y estaba en cero, pero como ya la mujer se paró sobre él literalmente, entonces hay una contracción del resorte y se ha contraído 0.010 metros, por lo que ocupamos la ecuación del trabajo realizado por la fuerza de la mujer sobre el resorte y encontramos al quitar esos datos, pues el joules. Que yo tenía explicados, nuevo, si hay alguna duda, pues ahorita creo que es el momento para que ustedes pues me la puedan hacer llegar. Yo lo vuelvo a explicar sin ningún problema, si no, pues esto va a quedar ahí documentado en el canal de Urani para que ustedes lo puedan revisar, ¿verdad? Si no, pues ahorita mismo veamos esa duda que está y si está, pues la podemos solucionar ahorita. Ustedes me dicen. Bueno, creo que quizás pues no hay dudas, ¿verdad? Entonces, nada más que agradecerles por su atención y pues les deseo muchos éxitos, ¿verdad? Y solamente recordarles una frase, ¿verdad? Si se pone difícil, me dijo alguien una vez, dalo por hecho. Es decir, si se pone ustedes sienten de que esto está muy difícil, que no es para ustedes, pues denlo por hecho de que ustedes van a pasar ese examen y que van a salir muy bien, ¿verdad? Yo les deseo muchos éxitos en su etapa de estudio, en todas sus etapas de su vida y pues nada,
¿verdad? Si hay alguna duda, pues voy a dejar este espacio de 5 minutos para que ustedes puedan hacerlas. Y si no, pues, si no, terminamos esta videoconferencia acá. Siempre recordándoles que pueden ustedes revisar ese video de nuevo en el canal de YouTube de Urani. Y también pueden revisar la presentación en PowerPoint porque creo que se la suben y ustedes pueden volver a recapitular todo lo que han leído. El link se lo pueden pedir a la coordinadora, Ámbar. Ahorita se lo voy a poner para que ella se los dé el link y ustedes pueden volver a revisar el video. Bueno, entonces me despido. Un gusto, ¿verdad?, haber estado con ustedes. En todo caso, Ámbar les va a hacer llegar el link eh, para que ustedes puedan, puedan, sí, ahorita me está mencionando ella que solo va a poner el link para que ustedes puedan revisar los videos. Y pues por mí ha sido un gusto haber estado con ustedes estos casi 45 minutos que ha durado esta videoconferencia, a pesar de que hemos tenido un poquito ahí de interferencia al inicio y así un montón de situaciones al inicio que nos tomaron un poco desprevenidos, pero creo que por lo demás ha salido bien, ¿verdad? Entonces ahorita la coordinadora les va a terminar de poner el link y nada, ¿verdad? Muchas gracias a todos por su atención y solamente me queda desearles a todos una feliz noche y que como siempre pues ustedes puedan estudiar fuerte, ¿verdad?, y no tenerle miedo a este examen, ¿verdad?, porque es fácil. Ya van a ver de que cuando estén adentro van a saber lo verdadero, ¿verdad? Por lo demás, pues muchas gracias por su atención y feliz noche.